Shalom a todos. Antes de continuar, daremos una breve introducción. En nuestro estudio hay tres factores que debemos considerar: el conocimiento de la doctrina hebrea, el conocimiento de la historia y el conocimiento del contexto cultural judío de las épocas antiguas, de las épocas bíblicas. Estas tres cosas aparentemente eran conocidas por el mundo, pero en verdad descubrimos que no es así. Las tres, el mundo entero no las conocía muy bien. Todo el conocimiento que recibió el mundo sobre los judíos, sobre su cultura, sobre su doctrina e incluso sobre su historia, fue a través del filtro de la Iglesia Católica, del cristianismo. Todo el mundo se enteró sobre los judíos, sobre su vida, su fe, su historia, solamente en base a la traducción de la Biblia, básicamente cristiana, y en base a los sermones y prédicas que los diferentes grupos de cristianos enseñaron, tanto católicos, evangélicos, etc. La mayoría de historiadores solamente se dedicaban a investigar por su cuenta y sacar conclusiones, en su mayoría sobre la misma base, sobre el mismo filtro cristiano. Todo lo recibimos a través del cristianismo, pero pocas personas pensaron que la mejor forma de conocer esto era adentrándose en el mundo judío mismo, sin ningún otro filtro. Es decir, simplemente preguntando a los judíos, a los rabinos, estudiando sus libros y documentos históricos y analizando todo desde una perspectiva más amplia. La lógica misma nos dice que la mejor forma de enterarnos sobre la historia de una nación es consultando a la propia nación. No hay mejor forma que esa. Aún más que la mayoría de personas que no se han dedicado a estudiar se han creado una idea del mundo antiguo judío a través de las películas incluso, ya que las propias películas presentaban un contexto cultural e histórico según la perspectiva de algunos historiadores y lo que la mayoría de personas suelen pensar de cómo era el mundo antiguo a través de los escritos de la Biblia traducida que todos teníamos. Estas tres cosas realmente no son como la hemos aprendido. Estudiando las fuentes originales vemos gran diferencia. Por eso en estos audios nos dedicamos a estudiar la doctrina, la historia en sí, y también forzosamente tenemos que explicar el contexto cultural de la época antigua, porque cuando escuchamos una historia, nosotros la comprendemos según nuestra mentalidad y según nuestro contexto histórico actual, y forzosamente necesitamos entender el panorama de aquella época, la forma de pensar, la forma de actuar, ese contexto histórico que tiene gran diferencia con lo que nosotros nos imaginamos. De igual manera pasa cuando leemos la Biblia, como por ejemplo la salida de Egipto, la historia de Moisés, la historia de los jueces, la historia de los profetas del rey David, del rey Salomón o del profeta Jeremías. Al leer sus libros y sus historias, nos imaginamos según nuestra mentalidad y a veces concluimos cosas totalmente imposibles en la realidad de aquella época. Las épocas realmente han cambiado mucho, la mentalidad también. Es muy importante considerar esto en el estudio que estamos haciendo nosotros. Es importante tomar en cuenta estos tres factores principales: la doctrina, la historia y el contexto cultural de las épocas antiguas. Hablando entonces sobre Yeshua, al que ahora lo conocemos como Yeshu HaNotzri, significa Yeshu el Notzri, el hombre que viene de Nazaret. Habiendo contado su historia, a la mayoría de personas que la escucharon les pudo llamar la atención muchos detalles interesantes, como por ejemplo, básicamente es muy distinta a la versión del Nuevo Testamento y en algunos detalles es parecido. Un cristiano que escucha esto sin haber estudiado los conceptos desde el inicio, piensa de inmediato que los enemigos de Yeshua contaron la historia según su versión simplemente porque lo odiaban. Pero nosotros que ya hemos estudiado anteriormente todas las bases y hemos demostrado la doctrina básica del judaísmo
que es que el Creador es uno, al cual llamamos el concepto de Dios, y habiendo estudiado también el concepto de Mesías, nos queda claro que no se puede afirmar que Yeshua haya sido Dios y tampoco haya sido el Mesías. Por eso nos queda la pregunta, ¿quién fue él? ¿Y cómo a partir de su persona se creó el cristianismo como lo conocemos? A través de la figura de él, a través de colocar un líder de ese cristianismo que sea no solo el Mesías, sino Dios mismo. Por tanto, tuvimos que ir al inicio de todo y nos encontramos en la sorpresa que todo comenzó dentro de un contexto total y absolutamente judío. No había nada de lo que nosotros nos imaginamos cuando leíamos el Nuevo Testamento, y podemos afirmar que toda persona, todo cristiano, incluso no cristiano, que lee el Nuevo Testamento, no tiene la menor idea de en qué contexto histórico se encuentra y no se va a dar cuenta de las fallas o los errores del texto del Nuevo Testamento porque él no conoce ese contexto cultural histórico. Bien, entonces vamos a continuar estudiando a partir de donde nos quedamos. Cuando Yeshua murió y fue enterrado en Galilea, desde esa época hasta la destrucción del segundo templo, en realidad pasaron muchos años, porque después de la muerte de Yeshua vino Herodes y apareció el Imperio Romano. ¿Cómo fue todo? Herodes se alió con los romanos y él se levantó contra toda la familia de los Hashmonaim, quienes eran los reyes y sacerdotes de esa época. Herodes era un esclavo que servía a la familia de los Hashmonaim, pero él vio la oportunidad de asociarse con los romanos y en un momento específico conspiró contra ellos y en aquel día trágico mató a toda la familia de los Hashmonaim. A todos, no quedó ni un sobreviviente. Herodes dejó viva a una joven de la familia de los Hashmonaim porque Herodes quería que ella se casara con él y fuera su reina, ya que Herodes mató a toda la familia porque él quería ser el rey. Y así fue. Aliado con los romanos, tomó el reinado de Israel a la fuerza, y el Imperio Romano, que ya había conquistado el mundo para esas épocas, le dio la autoridad a Herodes. Herodes se nombró rey y tomó a esta joven para que sea su reina. Pero esta joven subió a un piso muy alto y gritó con todas sus fuerzas en la ciudad de Jerusalén: Herodes mató a toda mi familia, los Hashmonaim. Solo yo quedo de todos ellos. Todo aquel que diga que desciende de los Hashmonaim es un mentiroso y un esclavo. Habiendo dicho estas palabras, esta joven se lanzó, se arrojó al suelo y murió. Herodes tomó la autoridad. Reinó él, reinó su hijo y su nieto. Su nieto era el famoso rey Agripas, también mencionado en el Nuevo Testamento, pero él también se menciona en las fuentes judías, y era conocido como un rey noble. Herodes mismo también inició una persecución contra los sabios y mató a muchos de ellos. Su hijo no fue mejor que él, pero su nieto, el rey Agripas, respetaba mucho a los sabios y a las leyes de la Torá, y su comportamiento era un poco mejor que el de sus antecesores. Por toda esa época, hasta que vinieron los romanos a destruir el templo, el grupo de Yeshua se mantenía aparte, no tenía tanta influencia. De todas maneras, ellos se presentaban ante los sabios de vez en vez para debatir, para intentar demostrarles que ellos están en lo correcto. Básicamente este grupo se había apartado de la Torá oral, como ya lo hemos explicado antes. Igualmente los saduceos también, y los baitosim también, hacían lo mismo que el grupo de Yeshua. Se mantenían apartados y de vez en vez venían y debatían. Ahora bien, cercano al tiempo de la destrucción del segundo templo, estos tres grupos heréticos comenzaron no solamente a debatir con los sabios, sino también a realizar actos que los molestaran. Tenemos, por ejemplo, el caso siguiente. El tribunal tenía el deber de anunciar qué día comenzaba un nuevo mes, y no lo podían hacer hasta que vinieran testigos y dijeran que habían visto la luna nueva. Cuando algunos testigos desde sus lugares veían que la luna comenzaba a nacer,
iban hacia el tribunal y les decían: hemos visto la luna naciente. Ellos, con ese testimonio, declaraban: hoy es el primero del mes. La pregunta es ¿por qué? Es muy simple contar 30 días y el siguiente es un nuevo mes. Pero no era así. El contexto cultural y también religioso nos informa que los días del mes hebreo tienen 29 o tienen 30 días. El cálculo viene a través de la luna. A veces podía un mes tener 29 días y el día siguiente era primero del siguiente mes, y a veces 30 días y el día siguiente era primero del mes. Pero eso solo lo determinaba el tribunal en base al testimonio de las personas que vieron la luna nueva. Cuando el tribunal decía: hoy es el primero del mes, ese día se consideraba un día sagrado también, y se anunciaba a todas las comunidades de Israel e incluso a la comunidad judía que estaba en Babilonia. Pero ¿cómo hacían toda esa información tan rápido en un solo día? No podrían haber llegado hasta Babilonia. Ellos habían instaurado unas antorchas que se encendían y se movían en la cima de las montañas, desde Jerusalén a la siguiente montaña, y de la siguiente montaña a la siguiente montaña lejana, y así en poquísimo tiempo llegaban las antorchas hasta Babilonia, y todos sabían que ese día comenzaba un nuevo mes y su contabilidad estaba correcta para saber cuándo celebrar las fiestas en cada mes. El grupo de los Baitosim intentaron arruinar este método, y ellos, en un día incorrecto que el tribunal no había dicho, encendían antorchas para confundir. Los sabios, al darse cuenta de esto, quitaron este método de las antorchas y nombraron oficiales para que con los caballos viajen lo más rápido posible, y a través de mensajeros del tribunal se sepa cuándo es primero del mes. Esto hicieron los Baitosim. Los saduceos y los discípulos de Yeshu, que podremos llamar los Notzrim, como decir los nazarenos, para que podamos entenderlo mejor, ya que Yeshu era llamado Notzri, sus discípulos fueron llamados Notzrim, solo que en esa época mayormente se los conocía como los discípulos de Yeshu. Ellos se dedicaban mayormente a decir que la tradición oral era falsa. Encontramos en la tradición que nos cuenta lo siguiente: que durante la época del templo, mientras se realizaban los sacrificios, recitaban los 10 mandamientos, y también en las sinagogas particulares recitaban los 10 mandamientos. Sin embargo, los sabios decretaron que ya no se recite más en las sinagogas, que no se recite en público. A eso se refiere. Es decir, que cada uno podía recitarlo para sí mismo, pero públicamente no. ¿Por qué? Nos cuenta que lo hicieron a raíz de los herejes. ¿Quiénes son estos herejes? Dice la tradición oral que eran los discípulos de Yeshu. Ellos decían a las personas que no estudiaban la Torá, las personas que ignoraban, les decían: ya que se recita en público los 10 mandamientos, solamente los 10 mandamientos es verdad. Todo lo demás que fue escrito en la Torá no es verdad. ¿Y cuál era su argumento? Que los 10 mandamientos todo el pueblo de Israel lo escuchó del monte Sinai. El resto de la Torá probablemente fue escrita, según decían ellos, por Moisés o por otras personas. Como ellos mezclaban esas ideas, entraban en la categoría de herejes que negaban una parte de la Torá y otra parte la aceptaban. Entonces, los discípulos de Yeshu no solamente no creían en la Torá oral, sino que muchos de ellos llegaron a negar parte de lo que decía la Torá escrita. Eso pasó durante la época del Segundo Templo. Vemos que la mayoría de las acciones de los grupos heréticos de aquella época era confundir a las personas que no estudiaban la Torá, que eran considerados ignorantes, no habían estudiado desde un inicio, desde niños, como solían hacerlo en esa época, estudiaban la Torá desde niños. Ellos solían confundir con diferentes ideas, y muchos de los ignorantes creían todo ello y también participaban de estos grupos heréticos.
Cuando el templo fue destruido, hubo lamentablemente una disminución de discípulos que estudiaban la Torá. Se disminuyó el número debido a las grandes persecuciones, matanzas, luto, dolor que había en aquella época. Los sabios más grandes se establecieron en la ciudad de Yavne. Allí continuaron enseñando la Torá, pero no era como antes, como en la época del segundo templo. Aumentaron las personas ignorantes de Torá y también lamentablemente aumentó la herejía. Tomaron fuerza en esta época, cuando el templo se destruyó, tomaron fuerza los discípulos de Yeshu, los Notzrim y también los Sedokim, los saduceos. Principalmente ellos se dedicaban a enseñar sus doctrinas de herejía a las personas ignorantes. Lo segundo que hacían era seguir debatiendo con los sabios de la Torá, trayéndoles pruebas de versículos que ellos entendían sin ninguna explicación oral, versículos que ellos interpretaban por su propia cuenta, sin ninguna tradición oral de por medio, solamente por su razonamiento. Algo semejante a lo que se hace hoy en día, que la mayoría de grupos cristianos enseñan la Biblia según su perspectiva, según su razonamiento personal, sin ninguna Torá oral. Lo mismo hacían los grupos heréticos de esa época. Y lo tercero que hacían era, debido al odio que había hacia los sabios de la Torá, también ellos acusaban a los romanos para causar algún problema a los sabios de la Torá. Llegaron a acusar a sus propios hermanos delante de los romanos, trayendo más persecuciones contra los sabios aún. Mientras tanto, estoy narrando lo que comenzó a suceder en la época de la destrucción del segundo templo, es decir, después que fue destruido, comenzó una época en la cual aumentó la herejía, aumentaron los discípulos de Yeshu, aumentaron los Sedokim, los Baitosim fueron disminuyendo, y durante esas épocas, por espacio de 100, 200, incluso 300 años, los herejes iban aumentando, y hacían todo lo que acabo de nombrar. Y también, con el paso del tiempo, durante estos años, se iban mezclando con los griegos, con los filósofos de aquella época. Los filósofos gentiles eran personas que buscaban el conocimiento en todas partes. También en Israel, muchos de los sabios de la Torá tuvieron debates con filósofos gentiles. Incluso los sabios de la Torá eran llevados a la corte romana para exponer sus ideas delante de otros filósofos griegos. Como sabemos, los romanos bebían de la cultura griega. Pero también había filósofos persas, es decir, pensadores y también idólatras de diferentes culturas que continuaban practicando sus ritos y sus ideas. Entonces, para resumir, después de la muerte de Yeshu, hasta la destrucción del segundo templo, los discípulos de Yeshu, los Nostrim, se dedicaban a confundir personas ignorantes y a exponer debates con los sabios. Pero no tenían mucha fuerza ni mucha influencia en esa época mientras el templo estaba en pie. Cuando el templo fue destruido, comenzaron a fortalecerse mucho más los discípulos de Yeshu junto con los saduceos, y por espacio de unos 300 años aumentaban los discípulos de Yeshu en número, también aumentaban los debates, aumentaban los problemas y también se fueron mezclando paso a paso con las filosofías griegas. Vamos a contar algunas anécdotas que tenemos en la tradición oral sobre unos encuentros que tuvieron los sabios de la Torá con los discípulos de Yeshu. Bien, veamos una anécdota entonces que le pasó a Rabí Eliezer. Él se encontró mientras caminaba con un hombre que era de los discípulos de Yeshu el Notzri, que se llamaba Jacobo, de la aldea de Sejania. Nos cuenta que él se encontró con él y este discípulo le hizo una pregunta de la Torá. ¿Qué significa tal versículo? El rabino no le quiso responder porque no vio necesario debatir con él, ya que siempre habían estos debates. Sin embargo, interesantemente, este hombre Jacob, que era de los discípulos de Yeshu, le dijo: yo recibí la enseñanza de Yeshu el Notzri, que este versículo significa lo siguiente, y comenzó a exponer la explicación de ese versículo. De esta corta anécdota vemos que los discípulos de Yeshu
interpretaban los versículos de la Torá según lo habían recibido de Yeshu. Aunque ellos no creían en la Torá oral, ellos tenían su propia interpretación y la enseñaban como Yeshu se los había enseñado a ellos. Hay otra anécdota con este hombre Jacob también, que había un hombre que se llamaba Eliezer ben Dama. Lo mordió a él una serpiente. Estaba envenenado por esa serpiente y prácticamente estaba a punto de morir. Y vino Jacob, este mismo hombre, discípulo de Yeshu, y dice la tradición oral que vino en nombre de Yeshu a curarlo. Pero Rabí Ishmael no permitió que Jacob curara a Eliezer, porque él era su sobrino. Es decir, Rabí Eliezer ben Dama era sobrino de Rabí Ishmael, y por eso Rabí Ishmael no dejó que este hombre Jacob lo curara. Este Jacob quiso convencer y traer pruebas que sí podía curar a esta persona porque estaba en peligro de vida. Pero no alcanzaron a traer las evidencias hasta que murió. Eliezer ben Dama murió. Rabí Ishmael dijo: dichoso eres, ben Dama, que saliste con paz del mundo. Es decir, dichoso eres porque, aunque moriste, no fuiste curado por medio de una idolatría. Ahora, lo interesante aquí es que este Jacob curaba en nombre de Yeshu. ¿Cómo es posible eso? Nosotros ya hemos visto en el Nuevo Testamento que los discípulos de Jesús, según dice ahí, curaban en nombre de Jesús. El cristiano que lee eso le parece sencillo de entender, pero en el mundo judío no existe algo así como ir a curar en el nombre de un maestro de la Torá. No existe tal cosa. ¿Qué significa entonces que Jacob curaba en nombre de Yeshu? Significa que él había recibido esta capacidad de curar, como ya dijimos, por medio del ídolo Merculias. Le transmitió Yeshu a él la capacidad de curar de maestro a discípulo, y de esa fuerza espiritual él podía también curar. Y nosotros ya hemos estudiado que es posible que se hagan milagros o curaciones a través del lado impuro, porque para eso está el libre albedrío. Dios permitió que haya un lado impuro de espiritualidad y que haya el lado puro también, el lado de la santidad. Entonces este discípulo famoso de Yeshu, llamado Jacob, era conocido porque solía curar en nombre de Yeshu. Y él tiene una relación histórica con el famoso Jacobo del Nuevo Testamento, el famoso Santiago. De ese personaje, de ese hombre famoso, se creó la figura del hombre llamado Santiago o Jacobo, que se cuenta en el Nuevo Testamento. Él es el verdadero. Era un discípulo de Yeshu que curaba en su nombre, es decir, curaba con la fuerza que había recibido a través de esta idolatría que ya hemos comentado. Hay una cosa adicional que debemos aprender antes de seguir contando las anécdotas que pasaron los sabios con los primeros cristianos. Durante esa época, los Notzrim, los cristianos, que eran originalmente una secta judía, una secta herética, iban avanzando, como ya dijimos, bastante debido también a la unión de ideas con los griegos. Fue por eso que ellos hicieron dos cosas adicionales en el desarrollo de su movimiento dentro del pueblo judío. La primera, que ellos escribieron un texto donde recopilaron las enseñanzas de Yeshu a nombre de su discípulo Matai, que fue uno de los que murió junto con Yeshu en el tribunal de Jerusalén hace años atrás. No fue Matai mismo quien escribió ese texto, el famoso Mateo que nosotros conocemos es Matai. No fue él quien escribió ese libro, sino los discípulos de esa época, de la época después de la destrucción del templo, y recopilaron un libro no tan largo, no es como el Mateo que se conoce hoy en el Nuevo Testamento, era muchísimo más corto, contenía solo enseñanzas y un poco de la historia que ellos recopilaron, y nada más. En ese libro básicamente querían exponer lo siguiente. Número 1, que Yeshu tenía la razón, y los sabios de la Torá no. Número 2, que Yeshu había dicho que había que apartarse de la Torá oral, ya que la nueva secta se apartó de la Torá oral. En este punto es muy interesante que Yeshu no enseñó eso, sino, como ya dijimos, él practicaba la curación a los enfermos y no había cosas adicionales. Más bien Yeshu guardaba toda la Torá escrita y oral, todos los detalles, pero incurrieron en el pecado de idolatría y de seducción a la idolatría, etc., como ya dijimos. Los discípulos posteriores
se apartaron totalmente de la Torá oral, incluso antes que el templo fuera destruido, y ellos hicieron estos cambios en base a la rivalidad que tenían con los sabios. Tomaron el mismo camino de los saduceos y de los baitosín, como ya explicamos. Y ellos escribieron en ese libro que básicamente su maestro Yeshu afirmaba que sus enseñanzas eran las adecuadas, basadas solamente en la Torá escrita y no en la Torá oral, y una mezcla de confusiones e interpretaciones de las escrituras. Como dijimos, incluso llegaron a decir que solo los 10 mandamientos provenían de Dios y nada más. Pero interesantemente, en este libro de Mattai está una frase que hasta ahora está en el libro de Mateo. Es decir, el libro de Mateo como lo conocemos ya fue arreglado muy posteriormente. El libro original era muy conciso, muy pequeño, en comparación al libro de Mateo que ahora conocemos. Y hay una frase allí que decía que Yeshu dijo que no había venido a anular la Torá. No he venido a anular nada de la Torá. Así básicamente era esa frase. La frase que muy famosamente se conoce también en Mateo. Cuando está escrito ahí, ya de una manera más arreglada, dice: no penséis que he venido para anular la ley y los profetas, etc. Debido a la unión que tenían con los griegos, con los filósofos, como ya comentamos, ellos le pusieron a este escrito de Mattai, le colocaron el nombre griego, ellos mismos. En esa época, el nombre griego de Evangelión. Evangelión en griego significa buena nueva. Y ellos tomaban este texto como su texto principal, del cual aprenden y se conducen y enseñan a otros también. Tenían ellos sus líderes, tenían sus propias tradiciones. Estaba en esa época el famoso Jacob, y así ellos manejaban sus asuntos, constantemente debatiendo con los sabios y aumentando las discusiones y las rivalidades. Según la historia, los saduceos y los baitosín desaparecieron, pero los discípulos de Yeshu tuvieron un avance mayor, principalmente por su unión con los griegos, que les hizo sentir un fortalecimiento, ya que los griegos los aceptaban, porque ellos no entendían las bases de la Torá escrita y oral, no era parte de su cultura, entonces era muy fácil para ellos aceptar esas ideas. Cuando los sabios de esa época se enteraron de este texto y que ellos debatían ya no solamente de palabras, sino con un texto en mano, los grandes sabios decidieron ver qué había en este texto, leerlo, para ver qué contenía y poder debatir contra ellos, para que no sigan confundiendo al resto de los judíos que quedaban en Israel en aquella época, pues como dijimos, abundaba la ignorancia de la Torá en esa época. Uno de los sabios se llamaba Rabí Meir, apodó al Evangelión con el nombre de Evangelión. Evangelión en hebreo significa rollo fraudulento. Rabí Yohanan, otro gran sabio, lo llamó Evangelión, rollo de la iniquidad. ¿Por qué? Porque era un texto que incentivaba a apartarse de la Torá oral. Hay que saber que en esa época, que no había templo, que no había reinado, que estaban más sometidos a los romanos que antes todavía, era una época difícil. Y lo que hacían los Notzrim de aquella época era incentivar la herejía y el apartarse de la Torá del pueblo judío. De esa forma, la fe, la unión del pueblo de Israel iba disminuyendo. Les traían muchos problemas en esa época los herejes del grupo de Yeshu. Ellos también intentaban, por medio de los griegos, tomar puestos importantes en el país, ya que los romanos dominaban, y con esa conexión que los romanos respetaban a los griegos y los griegos eran amigos de los discípulos de Yeshu, ellos lograban hacer ciertas conexiones y tener ciertos puestos importantes. Había uno de ellos que era Notzri y consiguió que lo nombraran juez en Israel. Esto confundía a las personas porque en aquella época el tribunal de los rabinos era quien juzgaba los casos monetarios. Ya no se juzgaba pena capital, solo era en el Sanedrín que se juzgaba eso. Ya que no hay Sanedrín y no hay templo, ya cesó las penas capitales. Pero los casos monetarios de deudas, de herencias, terrenos, etc., seguían juzgando los sabios de esa época. Pero los cristianos de aquel entonces consiguieron también tomar algunos puestos importantes, y uno de ellos tomó el puesto de juez. Y él hablaba de sí mismo como que era un juez insobornable completamente. Un gran sabio de esa época y el presidente también del tribunal de aquella época, al escuchar que
este hombre hablaba de sí mismo que era insobornable, decidió ir hacia él con una treta, él y su hermana. Él se llamaba Rabban Gamliel y su hermana Ima Shalom. Hay que saber, entre paréntesis, que en el libro de los Hechos se menciona a Gamaliel, y se menciona porque su nombre era muy famoso ya que era el presidente. Y no fue así, como cuenta el libro de los Hechos, que él habló acerca de los cristianos diciendo que los dejen, que no los molesten, y que si es de Dios prosperará y si no es de Dios se acabará. Eso nunca dijo Rabban Gamliel, que allí se lo llama Gamaliel. Al contrario, él fue con su hermana ante este juez. ¿Cuál era la acusación? La hermana acusaba al hermano, entre comillas, sobre la herencia, y decía: quiero que se reparta conmigo la herencia de mi padre. El juez dijo: está bien, yo ordeno que se repartan. Rabban Gamliel le dijo al juez: pero en la Torá, porque el juez era judío hereje, pero era judío, le dijo: en la Torá dice que un hijo y una hija no pueden heredar juntos. Es decir, la hija recibe la manutención de su hermano cuando está soltera, y cuando se casa recibe la manutención de su esposo. El juez le respondió lo siguiente: ustedes, desde el día que fueron exiliados, es decir, desde el día que se destruyó el templo, ya no funciona ni tiene vigencia la Torá de Moshe. Más bien, Dios nos entregó el Evangelión que ellos ya poseían allí, y ahí dice, ahí está escrito: un hijo y una hija heredarán juntos. Por tanto, ella tiene razón. Sin embargo, ¿qué había pasado realmente? La hermana de Rabban Gamliel, llamada Ima Shalom, le había entregado antes al juez en secreto un candelabro de oro. Por eso este juez falló a su favor. Sin embargo, Rabban Gamliel, al día siguiente, le dio al juez un asno de Libia. En esa época un asno era como un automóvil ahora. Era caro y era muy útil para transporte. Entonces vino al día siguiente con su hermana a seguir insistiendo en su reclamo. Reclamó de nuevo Rabban Gamliel, y el juez les dijo a los dos: examiné mejor el Evangelión y encontré que está escrito que Yeshu dijo: no vine a anular la ley de Moisés, la Torá. Entonces, ya que Yeshu no vino a anular la Torá, se sigue cumpliendo la ley, que donde hay un hijo, la hija ya no hereda. Ima Shalom le dijo al juez: pero juez, que tu luz brille como una lámpara, como un candelabro, dándole a entender el regalo que le había obsequiado antes. En ese momento habló Rabban Gamliel en voz alta y le dijo a su hermana: vino el burro y pateó el candelabro. Como decir, mi soborno fue mucho más caro que el tuyo y por eso esta vez falló a mi favor. En realidad los hermanos no habían venido en verdad, sino que estaban asociados en esto para demostrar que este juez no era como él solía afirmar. Ahora bien, hay una cosa adicional que hicieron los discípulos de Yeshu en esta época, y fue la siguiente. Ellos inventaron el concepto que el Mesías, cuando venga, tiene que ser el alma o la misma persona de su maestro, ya que para ellos su maestro era el más grande de todos los demás. Número 1, el exaltar a su maestro y colocarlo sobre todos los demás maestros es un fenómeno que se ha repetido muchas veces, y los discípulos de Yeshu ya lo hicieron. Por otro lado, ellos decían simplemente lo siguiente: el Mashiach va a venir, pero cuando venga va a ser el propio Yeshua, nuestro maestro, porque no hay otro más grande que él. La pregunta es: ¿pero él ha muerto? Ellos dicen: sí, murió, pero cuando aparezca será la misma alma de él, es decir, reencarnará en el Mesías. Otros afirmaban en su euforia que él puede venir con sus poderes de un hombre justo que es, puede venir del otro mundo tal cual así y aparecer a nosotros. No importa si murió, un justo tan alto como él tiene toda la capacidad de hacer milagros y volver y ser el elegido para ser el Mashiach. Por ese motivo, en esa época, comenzaron a proclamar también entre los discípulos que Yeshu
era el auténtico Mesías cuando él estuvo en la tierra, pero que por culpa de los sabios, de los rabinos de esa época, que le odiaban y le envidiaban, por eso no le dejaron reinar como Mesías. En las mentes de esos cristianos no había el concepto de Mesías que ahora los cristianos tienen, los cristianos de ahora, sino el concepto normal que el Mesías es un rey, como nosotros lo hemos estudiado, un concepto judío. Y ellos se quejaban diciendo que él estaba listo a reinar, a ser el Mesías que los profetas habían prometido, pero no le dejaron los rabinos. El Sanedrín le envidió y se puso en su contra, injustamente, claro, en la mentalidad de ellos, pero que de todas maneras el Mesías va a venir y va a ser él mismo, reencarnado tal vez, y otros afirmaban, no, él puede aparecer de nuevo, él es un justo, un santo, un piadoso, él tiene poderes, él puede volver del más allá sin ningún problema. Ahora, la idea, para que sea aceptada, tiene que tener factores verdaderos, porque es muy conocido en el pueblo de Israel el hecho que existan personas santas con capacidades espirituales para conseguir hacer milagros o acciones extraordinarias. Estas historias las hemos visto en otras oportunidades, en otros libros, de las proezas que hicieron los hombres justos, los grandes sabios de todas las generaciones. Sin embargo, en este caso, Yeshu no fue un hombre justo, no fue un sadik. En este caso, Yeshu, que al principio era un hombre justo y normal que estudiaba la Torá, al pecar en idolatría dejó de ser un hombre justo, y no se le puede adjudicar proezas como las de a un hombre santo y piadoso. Estas ideas fueron revolviendo las mentes de las personas que ignoraban en esa época la Torá, y así iba creciendo el movimiento, iban aumentando los debates y los problemas también avanzaban constantemente. Los rabinos de esa época se dieron cuenta que los problemas que les ocasionaban los herejes, más que todos los discípulos de Yeshu, eran más allá de ser soportado, porque ya el templo había sido destruido por los romanos, y los romanos muchas veces instituían decretos en contra del estudio de la Torá, y los que motivaban todo esto eran los herejes. Por eso Rabban Gamliel mismo estableció en la oración diaria que se recita incluso hasta hoy en día, estableció una petición contra los herejes. Hasta ese grado llegó el problema de esa época. Los sabios estaban tan preocupados por toda esta situación, porque no solamente los molestaban a ellos como rabinos, sino que el peligro abundaba con las personas que ignoraban la Torá. Y también que externamente no se sabía diferenciar quién era de los discípulos de Yeshu o quién era judío normal, porque se vestían igual, guardaban el Shabbat igual, guardaban las fiestas, la Pascua, las cabañas, hacían todas sus cosas como un judío normal. No sabía quién era quién. No se sabía si en una sinagoga estaban orando discípulos de Yeshu junto con judíos, y no se sabía con quién uno estaba comiendo durante el Shabbat, y esa mezcla hacía que cada uno de ellos tuviera la oportunidad de ganar más seguidores y confundir a las personas. Con todo esto los sabios se reunieron y ellos pensaron qué hacer con esto. Se levantó un hombre llamado Shaul ben Yonah. Él se unió a otros dos amigos judíos, y los tres, el cual el primero era Shaul ben Yonah, el segundo se llamaba Yohanan y el tercero se llamaba Paulus, que es el nombre que, adoptando un nombre griego, estos tres judíos dijeron a los sabios: nosotros vamos a salvar al pueblo judío de esta mezcla y de esta confusión, pero vamos a hacer algo muy arriesgado, sin embargo lo haremos por el bien del pueblo judío. Por tanto les pido, dijo Shaul ben Yonah, les dijo a los sabios, ustedes les pido que pidan por mí al cielo para que se me perdone cualquier pecado que voy a realizar con esto que voy a hacer. ¿Cuál era el plan de Shaul ben Yonah? Era meterse dentro del grupo de los discípulos de Yeshu, fingir ser uno de ellos y llevarlos
lejos del pueblo judío, alejarlos para que se expandan a todas las naciones y abandonen su deseo de ganar más judíos en este grupo herético. Shaul ben Yoná escribió en un pergamino nombres sagrados del Creador y fue a una ciudad en la tierra de Israel que se llamaba Quesaria, donde estaba concentrado la mayor parte de los romanos y la mayor parte de los Notzrim de aquella época. Ellos concentraron su centro de reunión en Quesaria, que se traduce como Cesarea, y prácticamente esta ciudad era como una mini Roma dentro de Israel. Ahí llegaban los dignatarios romanos, ahí llegaban los cónsules, etc. Y había muchos filósofos también. Era el centro de reunión de todos ellos y ellos se expandían. Ahí también estaban los cristianos de esa época y fue Shaul ben Yoná junto con sus dos amigos Johanán y Paulos, y Shaul ben Yoná comenzó a hacer milagros utilizando el nombre del Creador mismo, es decir, por medio de una fuente pura espiritual. Uno de los nombres del Creador, él lo utilizó. Este hombre utilizó los nombres, Shaul utilizó los nombres sagrados y comenzó a curar personas y a hacer milagros y a decir que Yeshu le había mandado a él directamente nuevos mandamientos para sus discípulos. Como ellos veían los milagros que él hacía, entonces le creyeron, y él y sus dos amigos predicaban y decían que Yeshu les había encomendado, número 1, alejarse de todas las cosas que eran judías, dejar de guardar Shabbat, dejar de guardar las festividades, alejarse del pueblo judío y predicar a las naciones, tal como aparece en el Nuevo Testamento, que todas las naciones sepan las enseñanzas de Yeshu. Pero a los judíos había que dejarlos porque se habían endurecido sus corazones, y ellos mismos, que eran judíos también, los discípulos de Yeshu eran judíos mismos, ellos tenían que dejar toda costumbre judía, dejar de cumplir la Torá. Era lo que Yeshu les había dicho a ellos que tenían que decir al grupo, y les creyeron. De inmediato dejaron todas las costumbres judías, todos los mandamientos, el Shabbat, incluso su forma de vestir y su apariencia. Todo fue al revés. Se unieron mucho más a los griegos con esto y se alejaron de seguir intentando convencer a los judíos para que sean cristianos, es decir, Notzrim en hebreo. Por tanto, comenzaron a viajar por todas las ciudades griegas hasta llegar a Roma incluso. También viajaron por el sur a Alejandría, a Egipto, que seguía siendo el centro de los filósofos de aquella generación, y los judíos que vivían en la tierra de Israel tuvieron reposo de ellos porque, según sus convicciones, ellos no tenían que seguir convenciendo a los judíos nunca más. Y también ellos mismos les decían, estos tres judíos, les decían que no deben dañar a los judíos, no deben hacerlo. Al contrario, deben dejarlos en paz y que Dios se encargará de castigarlos. Tomaron a Shaul ben Yoná y lo colocaron en una torre para que él se encargue de enseñar a todos las enseñanzas de Yeshu que él recibía de Yeshu, entre comillas, para que él llevara una vida de meditación, de concentración y solamente se dedique a enseñar. Y él se sentaba encima de una piedra como si estuviera meditando, estudiando, y luego enseñaba a los discípulos de Yeshu las ideas que él inventaba. Ya que él se sentaba en esa piedra, le apodaron Petros. Por tanto, Johanán, que es Juan, Paulos y Petros, estos tres amigos eran totalmente judíos. Petros, que era Shaul, fue nombrado líder principal de todos los cristianos de esa época, y lo respetaron bastante, lo veneraron prácticamente, y lo hicieron su principal líder, después de Yeshu, su principal emisario. Sin embargo, estos tres amigos nunca creyeron en la fe de los Notzrim, se mantuvieron firmes en la fe de la Torah escrita y oral, en la fe judía, y todo lo que inventaron y lo que dijeron fue por el bien de Israel. Shaul ben Yoná, apodado Petros, envió una carta a los sabios, diciéndoles que no vayan a pensar que él se volvió hereje. Todo lo contrario,
su fe en Hashem sigue siendo intacta. Y él escribió un cántico muy famoso, que quizás algunos de ustedes lo conocen, que se llama Nishmat Kol Chai. Es un cántico que habla de la fe en el Dios uno y único, en su Torá y en su verdad. Y así fue que ellos se expandieron por todo el mundo y dejaron libres a los judíos. Con el paso del tiempo, posteriormente, este Petros se convierte ya mucho más adelante en la figura del Pedro famoso, la cual toman para utilizarlo como la figura del primer papa. Pero básicamente, los primeros tiempos del cristianismo naciente llegó hasta aquí la historia, porque después de esto, el grupo de los Notzrim sufrió una gran transformación hasta llegar a ser el cristianismo. Es nuestra intención entonces revelar las cosas tal como fueron, las cosas que sufrieron en esa época, los apremios y los apuros y todo lo que se vieron obligados a hacer los judíos para liberarse de la herejía y poder mantener la Torá escrita y oral libre de errores, de confusiones y de engaños. Con la ayuda del cielo, posteriormente haremos estudios específicamente contra las ideas mesiánicas. Estamos hablando del grupo de los mesiánicos. Ellos han hecho en la actualidad algo nuevo, que es intentar mezclar judaísmo con cristianismo. Nosotros haremos un estudio también para demostrar el error de ellos y que todos tengan claro que la Torá escrita y oral es la verdadera palabra del Creador que fue dada a Moisés en el monte Sinai y que no cambia, no varía con el tiempo, sino que es la palabra del Creador eterna. Muchas bendiciones a todos. Shalom, shalom.